7:09 en la mañana. A propósito de un mensaje que nos escribe Byron Moya, él consulta el tema del exit poll. Comentarle a Byron y a nuestra audiencia que hay 8 empresas que han sido calificadas, de estas empresas que hacen pronósticos electorales, para poder efectuar el denominado exit poll o encuesta a boca de urna. Sabemos, teníamos información, lo comentamos ayer, que un canal de televisión ha contratado una empresa de exit poll. No sé si dos otros... tengo entendido yo. ¿Dos canales? Dos canales que ha contratado a 2 empresas, pero la una sí es confirmada porque la confirmó ayer el mismo encuestador. Mira tú. Market. Ok. Entonces, va a haber exit poll autorizado por el Consejo Nacional Electoral, pero va a haber esta particularidad que también lo comenté en el curso de esta semana. El Consejo Nacional Electoral ha demandado que las empresas que hagan exit poll le presenten 1 hora antes de las 5 de la tarde sus resultados, el pronóstico electoral, el resultado del exit poll, para que reciban la autorización de que se pueda difundir a partir de las 5 de la tarde. Decir a la audiencia, porque en este país nos hemos acostumbrado a que a las 5 de la tarde ya recibimos resultados. Y aquí se ha pensado que el resultado de las 5 de la tarde es el resultado definitivo, y no es así. Es simplemente el resultado de una encuesta que tiene un margen de error. Y miren ustedes lo que pasó en el año 2017. Me parece que ese es el ejemplo más cercano y más emblemático de los últimos tiempos, cuando evidentemente hubo pues esta polémica porque en unos canales apareció un resultado que le daba ganador a una de las opciones y en los otros canales otro resultado presentando como ganador a la otra opción que justamente se presentó a esa segunda vuelta. Recuerdo, por ejemplo, la experiencia de 1996 que ocurrió exactamente lo mismo. Claro, en la segunda vuelta Nebot Bucaram. Claro. El exit poll le daba la victoria a Nebot y Bucaram terminó ganando las urnas. O sea, son cosas que evidentemente se han dado en la historia de nuestro país, pero reiteramos, y hay que tenerle mucho ojo. Lo de las 5 de la tarde no será un resultado oficial, simplemente será el resultado de una encuesta a boca de urna que tiene un margen de error, y el resultado oficial lo conoceremos seguramente a partir de las 8:30 de la noche. Nos ha certificado nuestro invitado hace minutos, el ingeniero Enrique Mafla, que 3 horas y media será suficiente para que se pueda tener el ingreso de las primeras actas al sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Y con tertulia es el momento de seguir evaluando, ¿no?, la campaña. Sí, por eso hemos invitado a 2 conocedores en la materia, 2 analistas políticos, consultores políticos, que además son amigos de los contertulios, así que... jóvenes, ¿no? Jóvenes analistas además, así que con ellos estaremos dialogando en esta mañana, el doctor Alejandro Zavala y la doctora Anita Changuín. Así que, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, un saludo fraterno a todos los radioescuchas en esta mañana fría de Quito. Llegamos con lluvia aquí al set. Pero bueno, alegres, yo creo que alegres primero porque la campaña terminó. Claro. Fueron 45 días de propaganda larga, muy larga en los medios de comunicación, en las radios. Yo diría que muy plana la campaña, y eso es un poco lo que nos trae ahora acá a comentar. Cualquiera podría pensar que con tantos actores en una papeleta aumentan las posibilidades de democracia, aumentan los estándares democráticos, va a haber más competencia, va a haber más fair play, pero no es así, porque lo que pasa cuando uno analiza esto ya de manera espacial y de manera con perspectiva ya de política, lo que sucede es que todas las propuestas se enredan, no le llega exactamente al elector lo que los candidatos quisieran que ellos reciban, y el elector termina eligiendo, ojalá ese es el peor escenario, al azar, o termina confundido entre varias propuestas que muchas veces son similares. El caso de Quito es un ejemplo. Había varios actores que venían de la misma vertiente, que tenían posiciones muy, muy similares. Entonces realmente era una labor, un ejercicio, un análisis intelectual fuerte, una labor titánica, una propuesta de otra y decidirse y decir yo quisiera votar por este, pero no voy por el de acá y estoy entre estos 3. Entonces vemos un voto difuso, vemos candidaturas difusas. Y yo creo que eso va estrictamente de la mano en que si hay propuestas que se parecen, va a haber electores que van a estar confundidos entre aquellos. Alejandro Zavala, bienvenido. Contertulio, es un placer estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los que escuchas. Yo creo que lo principal para mí que nos deja esta campaña es una cosa que creo que todo el mundo está de acuerdo, 80.420 candidatos, Fabricio, Alexis, Danita. 80.000 candidatos en Ecuador, eso ya tiene que acabarse. O sea, es el momento, esto ha llegado a un nivel de
descontrol. De ser una cosa ya grotesca, 80,000 candidatos. Y déjame decirte, Fabricio, que esto ha producido dos taras en nuestro sistema electoral. La número uno es el candidato a Estado, porque vemos que los que se reeligen aprovechan y hacen campaña por fuera, inauguran obras, el presupuesto, hacen todo al último. Y la otra cosa que me parece todavía terrible, el negocio de ser candidato. Yo escuchaba a un amigo que me decía que en ciertas provincias, gente que no tiene trabajo se mete de candidato porque no tiene trabajo. Creo que lo más importante en este punto, Alexis, Fabricio, Anita, es que ya nos demos cuenta que esto tiene que acabarse. Tenemos que reformar esta cosa. Estamos viéndonos a cosas grotescas, o sea, es ya imposible creer que hay 80,000. Y no solo eso, sino que los ecuatorianos, a través de nuestros impuestos, los contribuyentes, les paguemos las campañas. O sea, basta. Creo que esa es la principal que nos ha dejado esta campaña para mí. Que ya ha llegado el punto, ojalá los políticos que están escuchando ahora sepan entender que es el momento de plantear una reforma. Tú planteas, Alejandro, una situación que me parece a mí que es bien interesante y sobre la cual quisiera que los dos la comenten, porque es algo que hemos venido escuchando a propósito de también este bombardeo de candidaturas. Ya lo ha señalado Alejandro Zavala, más de 80,000. Eso de que resulta buen negocio ser candidato. Es una vergüenza. ¿Podemos profundizar eso para que la gente entienda por qué? Porque además creo que hay un tema fundamental que ya lo ataste, que es el de el financiamiento de la campaña. Te lo explico fácilmente. El CNE, a través de sus recursos económicos, contrata espacios de medios de comunicación. Pero hay ciertos candidatos que encontraron en eso un negocio. Ustedes saben que las agencias de publicidad tienen unos descuentos por medios de comunicación. Ustedes son radiodifusores, ustedes saben perfectamente. Y en muchos casos, no voy a decir nombres, pero esto es más que conocido en el ambiente electoral, las agencias de publicidad vienen y le piden las franjas electorales a los candidatos y con los descuentos de medios les hacen las campañas. Eso se llama hacer negocio de ser candidato. Basta. Es una vergüenza, los ecuatorianos no debemos financiar nunca más, nunca más. El tema, o sea, Alexis, Fabricio, permítame decirles esto, el tema es que está blindado por Constitución eso. Lean el artículo 115 de la Constitución, está blindado por Constitución. No va a ser fácil enmendar este tema. O sea, no se regula esto y no se subsana con una simple reforma al Código de la Democracia. No, está blindado por Constitución. Artículo 115 de la Constitución. El Estado garantiza a través de los medios de comunicación que... Y verán, yo quiero decirles una cosa. Es un detalle interesantísimo el que dice Alejandro. Está blindado por Constitución. Esto tiene que ser enmienda constitucional, claro, Mauricio. O sea, es mucho más allá que una simple reforma al Código de Democracia. Y yo quiero decirles una cosa. Es muy importante que la gente entienda que cuando se propuso esto, dijeron, y parecía como una cosa idealista, súper buena, que era para que las grandes chequeras no ganen, sino que era para darles igualdad a todos. Verán, yo soy consultor político hace muchos años. Cuando un candidato es malo, no hay chequera en el mundo. Hay el ejemplo más emblemático. Claro, 5 veces candidato. Oiga, llegó la esperanza. Oiga, Fabricio, en la misma elección, Rafael Correa le ganó a Álvaro Noboa. Entonces no es la chequera más grande. Los consultores políticos sabemos que por más chequera gigantesca que tengas, si el candidato es malo, si las propuestas son malas, si el tipo no puede relacionarse con la gente, no ganas por más millones que tengas. ¿Cómo le ve ese escenario, Ana Changuín, lo que está planteando Alejandro Zavala? Me parece muy interesante. Bueno, yo creo que los datos que está dando Alejandro son importantísimos y son gravísimos. Son gravísimos. Pensar que hay candidatos que salen de un proceso electoral convuelto de recursos y fondos públicos es realmente gravísimo. Es una vergüenza. Es una vergüenza y realmente las instituciones de control no deberían hacerse los sordos, los ciegos con este tema porque no es cosa menor. No es cosa menor. Son 36 millones que se dedicaron solamente a promoción electoral y yo creo que este elemento que estamos conversando ahorita nos da luces de que todo el sistema es fallido. Todo el sistema democrático en el Ecuador es fallido. Pensar que, y eso lo hemos conversado en algunos foros, pensar que por ejemplo, a mí mucho más aún que pensar en los 80,000, 81,000 candidatos que se postularon esta vez, me asusta la cifra de organizaciones políticas que participaron. Son 279 organizaciones políticas nacionales y provinciales que participaron en estas elecciones.
Es decir, que tenemos varias organizaciones locales que no logran trascender, no logran establecer partidos fuertes, sólidos, formar centros y tanques de pensamiento con ideas que trasciendan a lo nacional y que no solo sean la imagen o el trampolín de familias, de grupos pequeños, o el trampolín para poder potenciar imágenes personales, egos personales. Y bueno, en realidad esta radio es muy escuchada acá, entonces yo sí quisiera hablar nuevamente del tema de Quito. En el tema de Quito tenemos en la papeleta algunos candidatos que vienen de la misma vertiente. Hubo incapacidad total para formar alianzas, hubo incapacidad total, aun cuando estos cuadros o estos movimientos o partidos vayan a sacar un porcentaje bajo que no lo sabemos, o puedan, el porcentaje que saquen, no lograron formar alianzas. No lograron ponerse de acuerdo, no lograron declinar en posiciones, no lograron bajar los egos políticos para llevar candidaturas más potentes, listas mejor armadas, listas más completas, que realmente lleven una sola tendencia a la oferta de los electores. Y lo que vamos a tener ahora es una dispersión total. Cuando hay candidatos volátiles, hay electores volátiles. El problema también se circunscribe en que la ciudadanía está poco politizada. Eso ha sido una estrategia de décadas atrás, hacer que la ciudadanía no se interese por lo político y llevarlos únicamente a un baratillo de ofertas en tiempo de elecciones. Es decir, no se está construyendo y se ha estigmatizado que la gente milite en organizaciones políticas, participe en eventos políticos en lo largo del tiempo, aun cuando no es época electoral, construye ideas bajo una ideología. Tuvimos un gobierno, el gobierno pasado, que sí machacó muchísimo y ayudó a que se estigmatice que los jóvenes participen en política, en la cual se les dijo a los jóvenes, hoy votantes, los millennials, y se les dijo, política es mala, los políticos son malos, esta vieja data, no se manchen. Tenemos a las mamás diciendo, no te metas en política, te vas a manchar, tu hoja de vida, ¿qué vas a hacer? Entonces, cuando es todo lo contrario, participa en política, gente buena debe estar, interésate por lo público. Y siempre llamo a que la gente milite. El sistema electoral tal y como está configurado debe reformarse la facilidad con la cual se constituye un partido político. El que tiene dinero se consigue su movimiento, forma su movimiento, si tiene menos lo hace local, si tiene más platita lo hace nacional. Y yo creo que esa es completamente la consecuencia contraria a lo que se quería lograr cuando era, y entiendo que la intención fue buena, democratizar y abrir la paleta de oportunidades para todos. Pero en cambio ahora tenemos una dispersión de movimientos a nivel nacional, local, y unas alianzas que son contra natura en algunos lugares, ¿no es cierto? Y más grave aún, que no representan nada. O sea, hay organizaciones que existen, compiten, llenan una lista de candidatos, reciben el fondo para promoción electoral y no representan a nadie. No es suficiente con el porcentaje mínimo que hay que sacar en 2 elecciones consecutivas. No es suficiente. Tenemos que pensar si hay movimientos que han participado políticamente previo a las elecciones, ahora, si tienen representación en provincias. Yo les quisiera plantear, a propósito de esta campaña que a mí me parece que ha sido bastante aburrida, repetitiva en algunos casos, es ¿qué tan efectivos, por ejemplo, los modelos que se vienen utilizando desde hace años, ¿no? El tema, por ejemplo, y estos días se ha hablado muchísimo sobre la colocación de la fotografía del candidato en los postes y cómo ensucian y cómo dañan el ornato de las ciudades. O sea, quieres ser alcalde de la ciudad, pero le embarras de papel y de basura a todos los postes. El tema de los jingles, nosotros aquí, o sea, eso de poner una musiquita pegajosa y bota todo, todito, o sea, ¿qué le está diciendo al elector? O sea, yo quiero escucharte propuestas, no quiero que me pongas una canción pegajosa. Quiero que me digas qué vas a hacer por la ciudad, no quiero que me ensucies la ciudad. Hablan de movilidad, pero arman unas caravanas tremendas que terminan conflictuando todo el tráfico de la ciudad. Hacen los cierres megaconciertos y cierran calles de la ciudad. O sea, finalmente me están enviando un mensaje totalmente distinto a la ciudad que quieren construir. Alejandro. A ver, digamos la verdad. Estamos haciendo campañas de los años 80. Las campañas, o sea, imagínense que el mundo cambió, que ahora la forma de relacionarse con los electores es distinta, que ahora las herramientas de relacionamiento son distintas. La política cambió, pero los políticos aquí no han cambiado. Las campañas son un desastre, son planas, aburridas, hacen lo mismo. Miren,
es impresionante cómo la gente en serio piensa que porque pone una lona o un cartel en un poste, en serio creen que le va a votar el elector. Por la hoja volante. Es una vergüenza, o sea, hacemos campañas de los 80 en pleno siglo XXI. Yo creo que hay que, con poquísimas excepciones, las campañas han sido aburridas, han sido planas, y eso contribuye mucho a que la gente le importe nada a la política. O sea, yo he visto encuestas de encuestadoras serias que 8 de cada 10 personas no le importa un pepino, perdón la expresión, no le importa un pepino la política, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Estamos atrapados por el populismo, Alexis Fabricio. Estamos atrapados por el populismo, de centro, de izquierda, de derecha, todos los partidos lo que hacen es populista. Y a mí me parece es una cosa terrible. Traicionan a sus bases, o sea, los partidos políticos empiezan a generar sus bases, a generar sus adherentes permanentes y la cuestión, y el rato menos pensado agarran la figura de la televisión, claro, o el futbolista, o el cantante. Oye, ¿y cómo se sentirán las bases? Es una vergüenza. Los partidos políticos aquí, hay que decir la verdad, no han hecho los deberes, no promocionan sus cuadros. Los partidos políticos son maquinarias electorales al servicio del caudillo de turno, del dueño del partido. Seamos honestos, todos los partidos políticos son maquinarias electorales al servicio del caudillo que quiere la presidencia de la República. Todos. No hay uno que yo diga, mira cómo han trabajado 5 años promocionando sus cuadros, cómo les capacitan, que absolutamente nada. No tienen escuelas de formación, nada, no tienen cero, centros de capacitación. Es una vergüenza, o sea, y además... Y se activan cada 2 y cada 4 años. Pero Alexis, mira la traición que les hacen a las bases de sus partidos. O sea, tú entras a un partido político, quieres cambiar la política, entras a un partido nuevo o cualquiera. Dices, yo quiero, empiezas a militar, empiezas a ir a las reuniones, y al final, el rato de las elecciones, te ponen una cantante o un futbolista. ¿Cómo se sienten esas bases? Se sienten traicionadas, es una vergüenza. Realmente el fondo partidario es otra cosa que hay que analizar, ¿no? ¿Cómo el CNE les da plata a los partidos políticos? ¿Qué hacen con esa plata? ¿Está bien auditado eso? Es una pregunta muy buena que deberíamos hacer. Anita. Sí, a ver, yo creo que algunas valoraciones un poco objetivas de lo que ha sucedido en campaña o tal vez tratar de apuntar algunos errores que bajo mi criterio se han cometido a la hora de comunicar las ideas. Al haber tantos candidatos, la campaña se fue a lo básico y los candidatos tuvieron que, aun cuando son elecciones seccionales, casi reducir sus ofertas a pan, techo y empleo, ¿no? A seguridad, movilidad y uno que otro, al menos en Quito sí se habló algo de ambiente. Los debates es muy importante que se hagan. En el Código de la Democracia existe un artículo que determina que el CNE deberá promover debates. Esto no ocurre, los debates son particulares, son privados, por consejo de los consultores políticos más experimentados. El que va puntero no debe debatir, el que está más opcionado, usted no debate, usted no aparece ahí, no da chance, usted no va a dejar ahí, usted no se baja al nivel de los otros, lo cual me parece completamente dañino. Y terminan llevando el debate a lo básico. En Quito yo creo que hay que rescatar que al final, en la recta final, se llevaron a cabo más debates, se elevó un poco más el discurso. Yo creo que el que hayan todos estos encuentros, estos intercambios de ideas, sí llevó a que los candidatos tengan que poner sobre la mesa algunos planes de su gobierno un poco más allá de lo básico. En Quito se hablaron temas interesantes de tecnología, de innovación, de ciudades inteligentes, ciudades inclusivas, género. Y yo creo que eso es muy positivo. Estamos hablando de la ciudad más poblada del Ecuador, de la capital del país. Y me dio muchísima pena al inicio, cuando la campaña estaba tan básica. En esta multiplicidad de actores, y este es otro elemento, generalmente no termina ganando el que mejor ofertas tiene, sino el que mejor las sabe comunicar. Y yo creo que justamente la falla en el sistema de partidos y el que candidatos no se formen dentro de las organizaciones, como bien lo dice Alejandro, en que las organizaciones no sean estos nichos de formación, en que se sabe que miren, hay 5, 6, 10 cuadros en esta organización, cualquiera de ellos puede ser candidato y el candidato termina siendo buscado, pescado al final. Sí hacen que los candidatos cometan y caigan en el error, por ejemplo, de no promocionar sus números, en que los candidatos creen que son ellos, su imagen, su nombre, su apellido, y mejor no se vinculan con el número porque puede ser que para el 2021 vaya a estar con otro número.
entonces me van a vincular mucho con este número, entonces mejor voy solamente a promocionar a Ana Changuín. Pero eso no será o no tendrá relación con el hecho de que la norma legal no obliga a que una persona se afilie a una organización política para ser candidato. Bueno, que se afilie, se puede desafiliar, varias cosas se han visto, Fabricio. Yo ni siquiera creo que la afiliación o la adherencia a un movimiento o la afiliación a un partido sea ya un impedimento o un grillete. Te desafilias, marcas bien los tiempos, ves los meses, cuentas los días exactos previo a las siguientes elecciones y simplemente lo haces. La ciudadanía se ha acostumbrado mucho a ver hoy a un candidato en una tienda política y verlo mañana en otra organización. Y es verdad, y esto hace que caigamos en lo que dice Alejandro, que al final los directivos, las dirigencias de las organizaciones políticas, con tal de tener curules, se ven obligados, yo sí quiero un poco sensibilizar en ese sentido, se ven obligados a caer en la selección de figuras de baile, de televisión, porque son figuras conocidas. Y que finalmente van a la asamblea a calentar el puesto, porque intervienen nunca. Pero les dan un porcentaje electoral a la organización para no desaparecer del mapa político, que es lo que en ese momento les importa. Ojo, y los medios de comunicación también tienen un poco de trabas. Tienen trabas, no, responsabilidad y trabas, porque ya los medios de comunicación, una organización llama a una rueda de prensa, ya no van a la rueda de prensa. ¿Por qué? Porque después van a decir que está favoreciendo a uno o a otro. Entonces ya no van, ya no cubren eventos partidarios, ya no hay forma de que se difunda el trabajo en el proceso. Yo estoy hablando de las organizaciones serias, de dirigencias buenas, de militancia comprometida. La tiene muy cuesta arriba. Ahora, a propósito de lo que primero señaló Alejandro, el tema de las distorsiones que hay que corregir, y un oyente nos envió un mensaje que va en esa línea sobre algo que nosotros hemos repetido varias veces. Ya vivimos una experiencia negativa en 2012, recordarán ustedes el tema de las firmas falsas, y uno se pregunta siempre, en este país, ¿hay el número de firmas suficientes, tomando en cuenta que tenemos apenas 13 millones de electores, para que más de 150 movimientos a nivel nacional tengan registro electoral? Sí, es un o eso absurdo. también hay que transparentar. Claro, es un absurdo. Yo creo que el CNE le queda debiendo a la ciudadanía un montón de cosas. O sea, lo mismo que han hecho con el tema del voto nulo y el Consejo de Participación Ciudadana, le queda debiendo un montón el CNE al país. O sea, es una vergüenza. Yo lo que quisiera apuntar es una cosa que me parece extremadamente divertida. Que en esta campaña lo que ha aparecido es una salida laboral. Apareció el consultor político trucho, el encuestador trucho y el cantante. Es lindo, o sea, a mí me parece que, o sea, el emprendimiento, hay una salida laboral. Han aparecido unas cosas, cuando hay demasiados candidatos y en comunicación, cuando hay demasiada comunicación se produce ruido. Entonces, cada una de las personas quiere posicionarse de acuerdo a lo que trata de comunicar. Hemos tenido el niño Yuca, hemos tenido la candidata banderada que anda medio desnuda con una bandera tapada del Ecuador. Eso fue chistosísimo. Y hemos tenido un candidato en Tulcán. Oye, hay un candidato en Tulcán que ofrece que va a ser una montaña de nieve para que los viejitos vayan a esquiar. Entonces, des en cuenta lo que pasa. Tantos 80,000 candidatos producen esto. Aparece el consultor político trucho que te dice, yo te hago... Bueno, en Tulcán había una candidata a la asamblea que ofrecía quitar el impuesto a la papa. Claro. Esto fue en 2017, ¿no? Claro, pero bueno, niño Yuca, candidata banderada, montaña de nieve en Tulcán. O sea, des en cuenta las cosas. Tenemos realmente que reflexionar y la gente tiene que reflexionar. Es que esta elección debe ser la última en que los contribuyentes paguemos las campañas de los candidatos. La última, en serio. ¿La parte publicitaria o toda la campaña? Todo. Yo no creo que el contribuyente debería pagar absolutamente nada. Ni el fondo partidario. Nada. Cero. Porque además Cero. porque hay que tomar en cuenta que los partidos se benefician del fondo. Claro. Y en campaña de y Alexis, la pauta. ¿Cómo el CNE audita el fondo partidario que les entrega a los movimientos políticos? ¿Tú crees que audita? Por ejemplo, una de las cosas que les obliga el CNE con ese fondo partidario es hacer capacitación. Dime qué movimiento político capacita a sus cuadros. ¿Qué cuadro ha salido capacitado de un movimiento político? O sea, es una vergüenza. Yo, la verdad, honestamente digo, es la última campaña electoral que los contribuyentes tengamos que pagar a los políticos para no dejar que sea un negocio ser candidato. Ahora, el tema es que esas reformas, Anita, tienen que hacerla quienes, los políticos. Y es decir, los partidos estarían dispuestos a cambiarse
esas reglas del juego de las cuales finalmente se benefician? Bueno, yo creo que es apenas normal y creo que muchos de los radioescuchas se han de sentir identificados con el sentimiento que aquí ha dicho Alejandro respecto a esta indignación de tener que los ciudadanos tengan que patrocinar y tengan que costear con sus impuestos, con su trabajo, todo este tipo de campañas. Pero yo sí creo que ese sentimiento es parte del divorcio que hay entre partidos y sociedad. Y yo sí creo que ahí voy a hablar de pronto lo más aburrido, ¿no? Es los partidos y los movimientos políticos, las organizaciones políticas deben ser la expresión legítima de los ciudadanos. Tenemos que lograr que los partidos y los movimientos realmente lleven sobre la mesa tesis ciudadanas, hablen de temas nacionales. La participación de la sociedad civil, del ciudadano de a pie, común, es importantísima y tiene que ir paralela a la participación de los partidos. Pero los partidos, yo creo en el sistema democrático sostenido en partidos políticos y creo que es la forma democrática por excelencia para poder llevar ideas y para poder participar en la toma de decisiones y llegar a un momento a gobierno. Yo creo que la idea de promocionar a los candidatos está completamente distorsionada y en eso estoy de acuerdo. Hace falta un debate profundo sobre eso. Hay tiempo para hacer los debates profundos. Simplemente creo que hay un elemento que tú lo acabas de dar. ¿Será que los partidos lo quieren hacer? Pues tendrán que hacerlo. No sé si los partidos también, tendrán que hacerlo los legisladores. La sociedad civil tiene que empujar a los gobernantes a tomar estos debates. Pero sí creo que debemos empezar primero por politizar a la ciudadanía y rescatar la valía que tienen las organizaciones políticas en el marco de la democracia. ¿Qué sería la democracia? ¿O en qué punto estaríamos nosotros si no hubieran las organizaciones políticas? En la cual una de sus atribuciones y obligaciones que constan en el Código de la Democracia es ejercer oposición a la toma de decisiones en un gobierno. Entonces, ¿qué sería del Ecuador si no tuviéramos organizaciones políticas formadas en las que, ahí sí discrepo un poco con Alejandro, en el que únicamente se puede hacer política con plata del bolsillo? ¿Qué sería? Sería limitar completamente la participación, así que creo que no es tan sencillo, no tengo en este momento todas las respuestas, lo que sí tengo es un montón de puntos que quisiera que se debatan, quisiera que intercambiemos ideas entre todos y busquemos una mejor opción para el sistema democrático del país. Que desaparezca o que desaparezca el financiamiento, me parece que por ahí no va, pero sí hay que regularlo, vigilarlo y controlarlo. Alejandro. Anita, yo he estado estudiando esto porque realmente he estado indignado y he estado viendo legislación comparada. Y lo que hacen los países más desarrollados es una cosa que aquí no existe y le respondo a Anita. Lo que hace es hacer estímulos, no subvencionar, sino crear estímulos. Les pongo 2 ejemplos de lo que hace Panamá, por ejemplo. Abren los medios públicos para con los candidatos que quieran debatir. Estímulo. No subvención, estímulo. Prestan la sede del CNE, por ejemplo, para que ahí hagan sus presentaciones de sus campañas, en lugar de... Exacto. Yeah. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Estímulos por subvención. Y les prometo que con estímulos es mucho más, va a ser mucho más importante que los partidos políticos se den cuenta que esa es la forma, y no la gastadera de plata. Además, en todas las legislaciones en todo el mundo lo que se hace es un límite al gasto electoral privado, al financiamiento privado. Y otra cosa, súper importante, Alexis, Fabricio, el CNE debería constituir una unidad que averigüe de dónde vienen los fondos del gasto electoral. Pero no unidad de investigación de dónde viene. Pero no se supone que, existe el trabajo del CNE para averiguar, Alexis, ¿has visto alguna vez que el CNE haya dicho estos fondos son truchos o estos fondos son...? No, nunca. No. Por eso, entonces, pongámonos serios, hagamos una unidad dentro del CNE, no crear más burocracia. Dentro del mismo CNE, con la misma gente de ahí, creemos una unidad que averigüe de dónde viene la plata del financiamiento de campaña. Eso es muy, muy importante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso si hoy, por ejemplo, representantes del CNE fueron propuestos por los partidos políticos? Es decir, entre bomberos no se pisan las mangueras. Una vergüenza, o sea, yo creo que yo personalmente estoy súper desilusionado porque cuando nosotros pensábamos que se iba a reinstitucionalizar el país, no se ha hecho. Miren, las pugnas dentro del Consejo, o la extralimitación que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, las pugnas internas del Consejo de la Judicatura, las pugnas en el Consejo Nacional Electoral. Exactamente. Todas estas cosas son una puñalada a la gente que queríamos reinstitucionalizar el país, porque lo que queremos todos es que haya instituciones fuertes.
Y eso es la esperanza que tuvimos. Y a la final yo estoy Esa es la esperanza que todos queremos. Fabricio. ¿Estás desencantado? Desencantado. A morir. Y Anita también está desencantada, con eso cierro. Bueno, no sé si estoy ¿O es más desencantada. optimista? Yo soy un poco más optimista, trato de ser objetiva y de buscar caminos y soluciones. Mucho he conversado con personas que considero que tienen más respuestas que yo, inclusive en el sentido de cómo mejorar este sistema democrático. Esta enfermedad que termina perjudicando a los ciudadanos, termina perjudicando a los electores que termina escogiendo lo menos peor, ¿no? O sea, lo mejor, sino el mal menor. O al más conocido. Claro. Siempre el mal más menor. conocido, el mal menor, el de la tele. el que no, bueno, el que vino, aunque sea el que llegó, no importa si tiene propuestas buenas o malas. Tenemos que superar este tipo de cosas, tenemos que superar el caudillismo en las organizaciones políticas, hay muchísima tarea. Una de las que les pongo sobre la mesa y ojalá se la lleven los radioescuchas es ¿por qué permitimos que participen organizaciones políticas que ya tienen personería, pero que nunca han aparecido, que no han trabajado en nada en la sociedad, que no tienen directivas suficientes, que no representan a nadie y que se les permite participar? Yo creo que esa podría ser una reforma interesante. No todo aquel que tiene un número debería poder participar, sino todo aquel que reporte participación legítima, ciudadana y construcción objetiva de ideas en democracia. O sea, no significa que los candidatos compran, consiguen, pagan firmas, tramitan firmas, tienen un número y participan, y tenemos 279 organizaciones en la papeleta. Entonces, por ahí puede ser una de las ideas que tenemos que pensar en cómo mejorarlas, en cómo hacer que no todas las organizaciones estén habilitadas para participar con un simple número, sino que tengan la responsabilidad de construir en la ciudadanía ideas, representar, llevar a la opinión pública requerimientos ciudadanos, tesis, ideología. Yo todavía creo en la ideología, aunque ahora los consultores dicen no hay que decir ni que es de derecha ni que es de izquierda. Usted diga que las ideologías tienen que superarse. Usted diga que usted va más allá de las ideologías. Usted diga que usted es pueblo. No. Entonces tenemos que ir más allá. Yo creo que ese sería mi mensaje. Correcto. Anita, gracias por el tiempo. Alejandro, igualmente. Un placer. Interesante Muchísimas hacer con ustedes Amables, esta evaluación respecto de lo que nos dejó la campaña electoral. Gracias a nuestros invitados, los consultores políticos, analistas de la política y de los temas electorales, Alejandro Zavala y Ana Changín, aquí conversando con nosotros en la primera hora. 7:40. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Pagar tus impuestos prediales ahora es más cómodo que nunca porque puedes hacerlo con tu Pacificar Crédito o Débito. Además, con tu Pacificar Crédito puedes diferir el pago de tus prediales hasta 12 meses con intereses a través del Intermático en la municipalidad de tu cantón. Revisa los municipios participantes visitando www.bancodelpacifico.com. Pacificar Banco del Pacífico, historias que vivir.